La ciudad de Abidos, situada al sur de Egipto, fue una de las ciudades más importantes en el pasado, tanto económica como políticamente, y es precisamente aquí donde se encuentra el templo de Seti I, también conocido como el templo de Osiris, construido con fina piedra caliza y levantado sobre una cimentación de piedra arenisca con una profundidad de 1,30 metros. Según la datación oficial, este templo se construyó hace más de 3000 años, y en su interior destacan sus espectaculares y redondeadas columnas de piedra de unos 10 metros de altura y las paredes adornadas con bajorrelieves que mantienen sus colores originales. Los dinteles y marcos de las puertas, construidos de piedra caliza gruesa, son de gran consistencia. Al lado de este templo se encuentra una de las construcciones más misteriosas, extrañas y polémicas de Egipto. Se trata del Osirión, también conocido como la tumba de Osiris. Fue descubierto por casualidad por los arqueólogos Flinders Petrie y Margaret Murray durante el siglo pasado, mientras realizaban excavaciones en el templo de Seti. El Osirión, hecho con piedra caliza, arenisca y granito rosa, presenta algunas anomalías de difícil explicación, por lo que siempre ha sido como una espina clavada para muchos egiptólogos. Quizás por eso no hay demasiada información sobre esta construcción, y son pocos los estudios oficiales que se han publicado sobre él. Al no encontrar explicación de por qué y para qué fue construido, los egiptólogos lo han etiquetado como una tumba simbólica. Sin embargo, su función original sigue siendo todo un misterio. Tiene singularidades que le hacen diferente al resto de los templos. Una de ellas es que se encuentra a un nivel del suelo muy por debajo de los demás templos vecinos, y esto ha creado una gran controversia entre los estudiosos. Las investigaciones realizadas han demostrado que la tierra de su entorno está formada por sedimentos condensados del Nilo, depositados allí año tras año a causa de las inundaciones anuales, por lo que, según los geólogos, el templo se construyó a nivel de suelo y con el paso del tiempo los sedimentos se fueron acumulando a su alrededor, datándose como mínimo en 11.000 años de antigüedad. Es cierto que no existe ninguna razón arquitectónica coherente para que los cimientos del Osirión se encuentren bastante más bajos que los del templo de Seti, nada menos que 15 metros por debajo del suelo. Además, el diseño del templo de Seti no sigue la forma estándar, ya que no se construyó en forma rectangular, al igual que el resto de los templos de aquella época. Tiene forma de L, y eso no es lo habitual, a menos que durante el levantamiento del templo el Osirión ya estuviese allí, no quedándoles más remedio que adaptarse a su forma, aprovechándose también de sus cimientos. Otra razón en contra de la datación oficial es que su estilo y forma son muy diferentes, aparte de que prácticamente no hay jeroglíficos, y es muy probable que se hicieran posteriormente, es decir, en la misma época en la que se construyó el templo de Seti. Curiosamente, en varios de sus pilares aparece reflejada la flor de la vida. Algunas están pintadas, pero otras hay quienes aseguran que están grabadas en la roca y que fueron realizadas con tan solo unos milímetros de espesor y varios centímetros de profundidad. Según el físico Nassim Haramein, estos dibujos no son grabados, sino que la roca está quemada por algún tipo de tecnología láser, y aunque cortásemos un pedazo de la piedra, el dibujo seguiría apareciendo. Sin embargo, no existen estudios oficiales que avalen tal afirmación. La verdad es que no se sabe cuándo, ni quiénes, ni cómo pudieron realizar tales figuras. Hay que señalar que el Osirión es el lugar más antiguo donde aparece la flor de la vida, y curiosamente, este símbolo lo encontramos no solo en la naturaleza, como por ejemplo en los girasoles, en el brócoli o en las flores, sino que también aparece representado en todo el mundo,
como en Creta, Grecia, o bien podemos verlo en España, en la mezquita de Córdoba o en Elche, y si nos dirigimos hacia Oriente, la hallamos tanto en China como en la India, entre otros muchos lugares. Existe un sector de investigadores que piensan que el Osirión no es obra de los egipcios, sino que ya estaba allí desde hacía mucho tiempo, y ellos se lo encontraron. Desde luego llama mucho la atención la gran diferencia existente entre la parte de la construcción más antigua y la más moderna. La parte más antigua se encuentra abajo, y para su construcción utilizaron colosales bloques de piedra. Y la más moderna está arriba. Esto es una gran evidencia. Lamentablemente, hay muy poca información sobre el Osirión, y parece que no quieren difundir las anomalías que presenta. De momento, el acceso está restringido, y aquellos que deseen entrar tendrán que pedir un permiso especial y pagar un buen precio por ello. No podemos pasar por alto el gran tamaño de los pilares, de 2,5 metros de ancho y una altura de 3,7 metros. En el pasado tuvo techo, y además doble, es decir, un bloque encima de otro. Nadie sabe por qué razón. Se calcula que los bloques de granito que lo forman pesan aproximadamente 60 toneladas y fueron extraídos de la cantera de Asuán, por lo que tuvieron que transportarlos unos 324 kilómetros, algo bastante increíble. Solo existe un templo en Egipto del mismo estilo arquitectónico al del Osirión. Es el templo del Valle de Kefren, situado en la meseta de Giza, cerca de la Gran Esfinge. Está construido con grandes bloques de piedra, algunas de 150 toneladas, y carece de pinturas e inscripciones. Debemos señalar que el profesor Robert Schoch estudió el foso de la Esfinge y después de comprobar la erosión de los estratos más bajos, llegó a la conclusión que esa zona tenía como mínimo 10.500 años, muy similar a la datación que podría tener el Osirión. Pero lo más curioso de todo es que al otro lado del mundo, concretamente en Sudamérica, encontramos muchas similitudes con este tipo de construcciones. Por ejemplo, en Ollantaytambo, situado en Perú, vemos unos increíbles y descomunales muros con un estilo muy similar al utilizado en el Osirión o en el templo del Valle de Kefren. Y por supuesto, habría que mencionar las increíbles construcciones de Machu Picchu, donde el ensamblaje de las rocas es tremendamente parecido. Sin olvidar la ciudad de Tiahuanaco, en Bolivia. Esta increíble similitud en el estilo y forma de uniones entre bloques de construcciones de culturas tan distantes hace que nos preguntemos, ¿es posible que en el pasado haya existido una civilización muy avanzada a nivel mundial? Habría que destacar el testimonio del historiador griego del siglo I, Diodoro de Sicilia, que tardó 30 años en escribir su obra Biblioteca Histórica, que consta de 40 volúmenes. Para ello, visitó todos los lugares y monumentos que menciona en sus escritos. Y cuando estuvo en Egipto, fueron los eruditos egipcios y los sacerdotes de esa época quienes le transmitieron sus conocimientos. Por eso es curioso que mencione que los primeros monarcas de ese territorio reinaron desde hacía 23.000 años. Esto lo corroboran la lista de los reyes de Turín y la piedra de Palermo, que llegan incluso más allá, mostrando una lista de reyes, dioses y semidioses que gobernaron durante un periodo de 26.000 años. ¿Es posible que esas construcciones se levantaran en la época en la que esos dioses y semidioses gobernaron la Tierra?